Vamos a comenzar nuestra clase de integrales triple, nuestra última clase del semestre, ¿ya? Y el objetivo, ¿cierto? Será el mismo que la clase pasada, ¿cierto? Ver integrales triples y aplicación, ver coordenadas cilíndricas y esféricas. Eso va a ser el contenido de hoy, ¿ya? Muy bien, entonces, integrales triples. Bueno, ¿hay alguna duda, consulta de lo que quedó, hemos visto hasta ahora, o dudas en general, antes de comenzar, ¿cierto? La materia. ¿O todo está claro hasta ahora? Parece que todo está claro, ¿ya? Eh, bueno, espero que les haya gustado la forma también que llevamos el curso, la materia. No sé si la forma de presentar los contenidos fue amena para ustedes durante este semestre o no. Me gustaría saberlo también, si alguien quisiera mencionarlo, también sería bueno. ¿Ya? Porque igual es la primera vez que doy este ramo, entonces igual a veces uno se demora bastante en preparar las clases y todo eso. Bueno, recordando el tema de integrales triples, entonces, tenemos una observación. Si la región sólida de R3 puede ser descrita como X entre constantes, Y entre funciones que dependen de X y Z entre funciones que pueden depender de X y de Y. Entonces tenemos que la integral triple de la región R estaría expresada por esta integral literal, ¿cierto? Primero con respecto a Z, porque está entre funciones que dependen de X y de Y. Luego con respecto a Y, que está entre funciones que dependen de X. Y finalmente con respecto a X, que está entre constantes. ¿Vale? ¿Qué sería esta integral? Se llama integral iterada. ¿Qué más vimos, cierto? Aquí un ejemplo, ¿ya, cierto? Calcule la integral triple de esta función, donde R es una región sólida descrita por esta expresión. Bien, entonces teníamos que la integral triple de la función 1 era igual a esta integral. X está entre 0 y 1, Y también está entre 0 y 1 menos X cuadrado, y Z está entre esta función y esta función. La función es 1 y este sería el orden de integración. Una pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué yo estoy calculando con esta integral triple? Cuando la función era 1 en la integral triple. ¿Qué yo estaba calculando? Recuerden que cuando la función era 1 en integral doble, yo estaba calculando el área de la superficie. Pero cuando la función es 1 en integrales triples, ¿qué yo estoy calculando? Bueno, en integrales doble era el área de la región, ¿cierto? El área de la región. En integral triple, cuando la función es 1, ¿se acuerdan que era que yo calculaba? ¿Cuál era el resultado de esto cuando la función era 1? ¿El volumen, profe, o no? Muy bien, excelente. El volumen, ¿cierto? Es cosa de aumentarle una dimensión más, un z, y calcular el volumen, ¿cierto? Que estaba debajo o sea, debajo de esta región, ¿cierto? Desde la función, ¿cierto? Debajo de donde está z, ¿cierto? Debajo de este plano, ¿cierto? Hasta esta expresión. El volumen que está debajo de este, que es un plano, ¿cierto? Arriba de esto, de esta función, ¿cierto? Y bueno, que está en esta región. ¿Ya? En esta región, en este caso, va a ser, no va a ser una superficie, sino que una región con tres integrales va a ser un sólido, una región en 3D. Así que súper bien. Va a ser el volumen. Muy bien. Bueno, entonces, sería esa integral.
¿ya? Y se puede resolver, ¿cierto? Y se ha resuelto, ¿vale? Vamos a resolverla. Entonces, como la función es 1, la integral con respecto a z es z, evaluado en esa función hasta esa función. Y reemplazamos, ¿cierto? Nos da y más 2 menos x al cuadrado menos 2y menos 1. Resolvemos, ¿cierto? Nos queda menos x al cuadrado, 2 menos 1 menos 1, más 1 positivo, y menos 2y más y es menos y. Ahí está. Integramos con respecto a y, aparece entonces un y cuadrado, o sea, un y acá, ¿cierto? Y aquí un y cuadrado sobre 2, y aquí aparece un y por 1, y. Y volado en esa expresión, ¿cierto? Desde 0 hasta 1 menos x al cuadrado. Luego, entonces, evaluamos a y, ¿cierto? Que estábamos dando respecto a y, parcialmente, a y por esta expresión, ¿cierto? Reemplazamos a y, menos la evaluación en 0, pero como esto evaluado en 0 es 0, esto y evaluado en 0, todo esto es 0, y y evaluado en 0 es 0, entonces nos quería solamente esa evaluación, en el primer límite. Resolvemos estos cuadrados de binomio, resolvemos este producto, ¿ya? Y nos queda esto, ¿ya? X al cuadrado por 1 menos x al cuadrado por esto nos queda x elevado a 4, nos queda ese trinomio partido en 2 y lo otro se mantiene. Y bueno, tenemos aquí que reducir términos semejantes. Sería menos x al cuadrado menos 2x al cuadrado sobre 2. Sería menos x al cuadrado, ¿cierto? Y menos otro x cuadrado sería menos 3x cuadrado, ¿cierto? Menos 3x cuadrado. X elevado a 4 menos... aquí me equivoqué. Menos x elevado a 4 medios. ¿Cuánto sería eso? Sería menos. O sea, sería 1. Bueno, aquí me equivoqué. Entonces aquí ya está mal. Porque este era menos. No me tomé en cuenta ese menos. 1 menos 1 medio es 1 medio. Ahí sí. Entonces aquí sería 3 décimos. Uy, empecé a hablar como... Empecé a hablar bien. Bueno, y aquí entonces nos daría... ahí estaría bien. Luego... menos 1 medio más 1 es 1 medio. Ahí sí. Integrando con respecto a x ahora, nos quería x elevado a 5 sobre 5 por 2 son 10. Aquí está bien, ¿cierto? Le sumo 1 sobre 3, se simplifica x al cubo. Y aquí aparece el x. Sube arriba. Integrando entonces en 1 y menos la integración en 0. Pero cuando integro con respecto a 0, todo esto hace 0, así que no es necesario integrarlo con respecto a 0. Volarlo con respecto a 0. Entonces nos queda un décimo menos 1 más 1 medio. Sería un décimo menos 1. Sería un décimo menos 10 décimos, que son 9 décimos. Vamos a anotarlo acá. Son 9 décimos. Negativo. Sí. Un décimo menos 10 décimos son menos 9 décimos. Y aquí amplificando por 5 nos queda más 5 décimos. Y este más 5 décimos nos da 4 décimos. Correcto. Listo. Y eso simplificado nos dan 2 quintos. Ahí sí. Ahí está ya. ¿Queda claro? Bueno, entonces así se resuelve una integral triple, ¿ya? En su finalidad, ¿ya? Integrando parcialmente con respecto a las variables que están ahí en ese orden. Estas coordenadas, nosotros las llamamos coordenadas rectangulares, ¿ya? Coordenadas paramétricas también se llaman, coordenadas paramétricas, ¿ya? Ok, esas serían las coordenadas paramétricas entonces, ¿ya? Que estamos trabajando, ¿cierto? Que son las clases con respecto a X, Y, Z, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo importante
sea W la región sólida acotada por los planos X igual 0, Y es igual 0, Z igual a 2 y la superficie que está aquí. Con X mayor o igual que 2, con X mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0. Ok, entonces, calcular esta integral triple. Bien, nosotros habíamos visto esta región, ¿cierto? Esta región que está aquí, ¿cierto? Y habíamos hecho el análisis, ¿cierto? Para ver de dónde hasta dónde iban, ¿cierto? Los respectivos intervalos. ¿Dónde iba a estar esta región W? Habíamos encontrado, ¿cierto? Que desde dónde hasta dónde iba a moverse X, desde dónde hasta dónde iba a moverse Y, ¿cierto? Y tomamos, ¿cierto? Como el plano Z igual a 2, ¿cierto? En este punto, y Y es igual a 0, o sea, en el eje, iba a ser el punto máximo, ¿cierto? Más extendido de este paraboloide. Entonces, si Z es igual a 2 y Y es igual a 0, vamos a encontrar este X, ¿vale? Entonces, reemplazamos el Z igual a 2 en esta función, ¿cierto? Del paraboloide, el Y es igual a 0, y nos da 2 es igual a X al cuadrado, de donde X es igual a raíz de 2. Entonces aquí la imagen en X es raíz de 2. Como es análogo con respecto a Y, ¿cierto? Porque sucede exactamente lo mismo, hacemos X igual a 0, Z igual a 2, y tenemos que Y también, ¿cierto? Por ser la región simétrica, Y es igual a raíz de 2 también. ¿Ya? Entonces, tenemos que X está entre 0 y raíz de 2, Y está entre 0 y raíz de 2, hacia acá, y por otra parte también tenemos que Z está entre el paraboloide y 2, ¿cierto? Sería la región. Por lo tanto, la integral triple que nos solicitaban, ¿cierto? Es esa expresión. Y creo que no la hice, ¿cierto? Porque eso ustedes lo pueden hacer, no hay mayor complejidad, ¿cierto? Ahí estaría, eso sería. ¿Queda claro? Ya. Ojo, ojo, que en este tipo de ejercicios, estimados alumnos, cuando la función, por ejemplo, es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, es una integral difícil de integrar. ¿Ya? Porque, no sé si se acuerdan ustedes en cálculo 2, cuando asistíamos el cálculo de integrales con raíces, ocupábamos el método de sustitución trigonométrica o un arreglo algebraico bien complejo. Entonces, cuando tengamos una función acá, como por ejemplo raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, eh, vamos a tratar, ¿cierto?, de evitar todo ese gran cálculo y vamos a ver si es que podemos ir por un camino más fácil, ¿ya? Eso ténganlo en mente. Entonces, vamos a ver las coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Lo habíamos visto la clase pasada, pero ahora vamos a verlo con ejemplo, ya resuelto. CR es la región sólida acotada por arriba por el plano Y más Z igual a 4, por abajo del plano XY, y por los lados por el cilindro X cuadrado más Y al cuadrado es igual a 16. Calcular. Calcular esta integral triple. Ah, justamente esta raíz que yo trato de evitarla. Si nos damos cuenta, la función es una función circular, una función, ¿cierto? Un cilindro en este caso, y esta es un plano. ¿Ya? Entonces, la gráfica de esto sería esto. ¿Ya? La gráfica sería esto. Bueno, ahora entonces observemos que de esta función del cilindro, ¿cierto? Que es la que, ¿cierto? Donde se mueve X y donde se mueve Y, ¿cierto? Tenemos esta función. Si despejamos Y, vamos a saber inmediatamente de dónde hasta dónde va Y. Si despejamos Y, tenemos que Y es igual más o menos a la raíz cuadrada que está aquí. ¿Ya? Por lo tanto, Y va desde menos esa raíz hasta más esa raíz. O sea, desde menos esta función hasta más esta función. ¿Ya? Y está con respecto a X, así que X lo podemos dejar como constantes.
Z estaría desde 0 hasta ese plano, ¿cierto? Entonces aquí también hay que hacer un despeje. Z va desde 0 hasta 4 menos Y. Entonces tenemos la región que X está entre, como esta es una circunferencia, o sea, un cilindro de radio 4, entonces de 4 hasta 4, 4 hasta 4, X está entre menos 4 y 4, ¿vale? Y está entre menos de estas dos raíces, y Z está entre 0 y 4 menos Y, que es el plano. Bueno, una vez encontrando la región, ¿cierto? Nos queda la integral, ¿vale? Esa integral. Hasta ahí nosotros mostramos la clase pasada, ¿cierto? Eso. Pero resolver esta integral, créeme que con las coordenadas, ¿cierto? Paramétricas, no es para nada muy amigable, ¿sí? O coordenadas rectangulares. No recuerdo bien. No es para nada muy amigable. Entonces vamos a tratar de llevar esto a otras coordenadas, en este caso las coordenadas cilíndricas, que en realidad nos van a facilitar la existencia, ¿ya? ¿Se acuerdan en qué consistía la coordenada cilíndrica? ¿Alguien se acuerda? X, ¿por qué lo reemplazaba? Esta era una extensión nomás de las coordenadas polares, ya eran muy similares a las coordenadas polares. ¿Alguien se acuerda? No, profe. ¿No? Estamos durmiendo todavía. Me imagino. Les pregunto para que se despierten. Y ya. Las coordenadas cilíndricas teníamos en R, teta y Z igual a Z. O sea, teníamos una coordenada radial, una coordenada angular, que está entre 0 y 2pi, y Z sí, seguía siendo Z. Y aquí yo lo reemplazaba por R coseno de teta, y aquí lo reemplazaba por R seno de teta, que hasta aquí era lo mismo que las coordenadas polares. El único anexo de las coordenadas polares era que Z era Z. Z es igual a Z. Lo demás se mantenía tal cual. Observemos que el radio de donde se va a delimitar esta región, porque es esta región, ¿ya? Va de 0 hasta 4, siempre, y es constante, ¿cierto? De 0 hasta 4. Por lo tanto, el radio es igual a 4. Y el radio siempre se toma como un módulo positivo, así. Siempre va desde 0 hasta ese valor. Desde 0 hasta ese valor. Y como es fijo, va de 0 hasta 4. ¿Ya? Por otra parte, también teníamos que el radio era esta expresión, ¿cierto? Porque era radio al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Despejando el radio, nos queda que es esto. Y tomamos solamente la raíz positiva, ¿por qué? Porque el radio es una magnitud, por lo tanto es positivo siempre, no tomamos la raíz negativa, ¿ya? Entonces, las coordenadas cilíndricas nos quedarían. Y esto simplifica enormemente el ejercicio. Entonces, X lo reemplazamos por R coseno de teta, Y por R seno de teta, y Z lo reemplazamos por Z, que está en R3. ¿Vale? R va a ir desde 0 hasta 4, ¿ya? Teta, como tenemos que dejar toda la vuelta, ¿cierto? Desde 0 hasta 2pi. Hasta 2pi. Ojo, que revisé el certamen ayer, que uno le puso, ¿cierto? En coordenadas polares, que daba 6 vueltas, y le puso desde 0 hasta 12pi. ¿Ya? Eso está malo. Ya solamente vamos a pintar una vez, una vuelta, de 0 hasta 2pi. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Vale? Entonces el ángulo, aquí donde yo me complicaba con Y, ¿cierto? Que iba desde esta raíz negativa hasta esta raíz positiva, ¿cierto? Bueno, ahora solamente veo el ángulo teta, ¿ya? Que es lo que yo debo pintar, ¿cierto? Desde el semieje positivo de las X, ¿cierto? Hasta dónde está dibujada la figura, ¿vale? Solamente una vuelta completa, máximo, como máximo. Teta está entre 0 y 2pi. Y Z va desde 0 hasta ese plano, ¿cierto? Ese plano, 4 menos Y. Pero Y es R seno de teta. Así que lo reemplazamos, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría entonces la función? Nos quedaría la integral, perdón, mucho más fácil. Esta integral que habíamos visto que era compleja, ¿cierto? Nos queda mucho más sencilla, donde toda esta raíz se reemplaza con R
Y se multiplica siempre, no olviden, por el determinante del jacobiano, ¿cierto? Que era R en el caso de coordenadas polares, y por lo tanto también R en el caso de coordenadas cilíndricas, que es análogo, ¿cierto? Solamente que Z sigue siendo Z, así que ahí no habría un cambio de variable, ¿ya? Este es del determinante jacobiano y este es R porque toda esta raíz es simplemente R, ¿vale? Y nos quedaría entonces R cuadrado. Entonces el radio va desde 0 hasta 4, el ángulo va de 0 hasta 2pi, y Z va desde 0 hasta 4 menos R seno de teta. Ahí está. Eso es simplemente, ¿vale? Entonces las coordenadas cilíndricas, y ojo, aquí, escúchenme bien, esto es súper importante. Las coordenadas cilíndricas nos van a facilitar la asistencia cuando trabajamos una función agotada por cilindros, ¿vale? Ahí nos acomoda mucho las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas esféricas, como adelanto, nos van a facilitar la asistencia cuando trabajemos con esferas, cuando la región está agotada por esferas, ¿ya? Si yo quiero llevar esto a coordenadas esféricas, lo puedo hacer, pero igual me va a complicar un poco la existencia, ¿ya? Ahora, ¿en qué radica que esto sea más fácil? ¿En qué radica que esto sea más fácil? Que, por ejemplo, yo al reemplazar esto es simplemente R cuadrado, ¿ya? Esto es simplemente R cuadrado, ¿ya? Porque R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, dos variables y lo voy a llevar solamente a una variable, ¿ya? Cuando veamos después coordenadas esféricas, como adelanto, voy a tener que ρ cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, que eso es prácticamente la ecuación de una esfera de radio tanto. O sea, X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es igual a ρ cuadrado. O sea, esto es un cilindro, lo reemplazo por R, esto y ya está. El otro lo reemplazo por un ρ. Bueno, vamos a resolver esta integral, así que dejamos hasta acá, ¿cierto? Vamos a resolverla ahora, ¿ya? Y tenemos esta integral, vamos a bajar entonces esto que tenemos resuelto, y vamos a comenzar a desglosar. En este caso, la integral de r cuadrado es muy sencillo, y lo voy a integrar con respecto a z. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué me daría? A ver, Mouren, ¿qué me daría? La integral de r cuadrado con respecto a z. ¿Cuál sería el resultado de esa integral? Mouren Escalona. ¿Está por ahí? Mouren Escalona. Jordana. Jordana Salamanca. Bueno, nada me parece. Nos daría r cuadrado z, porque estamos tirando con respecto a z. Así que ese sería el integral. Evaluado de 0 hasta 4 menos r seno teta. Evalúo esto, ¿cierto? Primero con respecto a este y menos la evaluación con respecto a z igual a 0, pero nos da 0, así que nos quedaría solamente evaluado en esto. R cuadrado y el z lo evalúo en 4 menos r seno teta. Ahí estaría. Multiplico, me da esa expresión. Y ahora integro con respecto a teta. Aquí no hay teta, así que aparece un teta. Y aquí la integral de seno es coseno. Entonces aquí aparece un teta. Aquí aparece el coseno de teta. Desde 0 hasta 2pi. ¿Cierto? Aquí está eso. Si observen que evaluar todo esto en 2pi, súper bien. Evaluar esto en 0 nos da que esto es 0, por esto nos da 0. Menos, ¿cierto? Por menos nos daría más. Y coseno de 0 va a ser 1. Después lo vamos a ver. Entonces nos queda todo esto lo dan 2pi por 2pi menos r coseno de 2pi. El otro da 0, este termina a 0. Menos por menos es más, r al cubo coseno de 0. Bien. Lo copio aquí nuevamente. ¿Ya? Y tenemos que
coseno de 2pi vale 1, ¿cierto? Damos una vuelta de la circunferencia unitaria y la coordenada en x es 1. Y coseno de 0 también vale 1. Entonces nos queda esta expresión. ¿Ya? R al cubo por 1, más 1. Y aquí 2 por 4 son 8. Son 8, ¿cierto? Aquí nos queda R al cubo solamente y aquí nos queda 1. Integrando con respecto a R, nos queda, ¿cierto? R al cubo sobre 3, ¿cierto? Y como hay un 8 acá, 8 tercios, pi. Aquí nos quería R a la cuarta sobre 4, y aquí que era 1, aparece el R. Hemos de 4 y 0. Si evaluamos en 4, bien. Si evaluamos en 0, nos da todo es 0. Así que solamente evaluamos en 4. Ahí está. Ok, resolvemos esto. Tenemos esta expresión. ¿Ya? Esto nos da 4 al cubo, que es 64, y nos da 4. Y eso es igual a esto que está acá, ¿cierto? 64 negativo más 4 es menos 60. Y esto aproximadamente es este valor. ¿Ya? Eso sería entonces, eso sería el valor de la integral triple, ¿ya? En coordenadas cilíndricas, ¿vale? En coordenadas cilíndricas. ¿Alguna duda o consulta hasta ahora? ¿Queda claro? ¿Se logró entender? ¿Sí? Sí, profe. Súper, gracias Felipe. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos otra integral triple, donde W es la región sólida acotada por este cilindro y por esta esfera. Entonces, ¿cómo llevo yo? Bueno, esta sería la integral, ¿cierto? Rectangulares, coordenadas rectangulares, ¿cierto? Primero que todo, ¿cierto? Z va desde 0, ¿cierto? Hasta el cilindro, hasta esta función, ¿cierto? Despejando Z, yo obtengo desde dónde hasta dónde va Z. Despejando Z, esto pasa restando y queda en raíz. Z va de 0 hasta esta función, que depende de X y depende de Y. Esta es la función Y al cuadrado, ¿ya? Ahí estaría cómo encontrar con respecto a Z. Uno cuando ya después empieza a leer y a reescribir, se hace más sencillo. Y como va a estar, ¿cierto? Un desplazamiento horizontal, vamos a despejar de esta función, ¿cierto? Y encuentro de dónde hasta dónde va Y, ¿cierto? Y va desde, despejando raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, positivo y negativo. Desde la raíz negativa hasta la raíz positiva. Ahí se desplaza Y. Y X, bueno, como este es un cilindro de radio 1, va de 0 hasta 1. La función, ahí estaría despejado. Entonces, si eso está claro, vamos a llevar entonces juntos esta integral a una integral, eh, con coordenadas cilíndricas. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Vamos a ver. El radio. El radio, en vez de X al final lo vamos a dejar con el radio. De R. ¿De dónde hasta dónde va a ser el radio? Y eso se ve acá en cilindro, ¿cierto? Que está agotado por cilindro. Si quieren, podríamos usar, ¿cierto? También GeoGebra para ver. Siempre es bueno ver la gráfica, ¿cierto? Pero esto es un cilindro de radio 1 y esto es una esfera de radio 4. O sea, sería como pam, pam, y tapado con esa esfera. Eh, vamos a copiar el dibujito ahí para que quede más claro. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. YT, no, ahí sí no te, ahí sí. Ahí tengo el cilindro entonces. Y esto es la ecuación de una esfera. Ups. A ver si puedo hacerlo así. X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado es igual a 4, ¿cierto? Ok. Entonces aquí está
Verá, sobre el plano XY, ¿cierto? De esta función. Bueno. Vamos a poner otro color para iniciarlo. Ahí sería. Ok, vamos a cortar este, vamos a pegar. Pero, como está limitado el plano XY, ese plano, ¿cierto? Tomamos solamente la parte positiva. Pam, 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 param, param, pam, pam, pam. Ahí estaría entonces. Esa es la región que está allí, ¿cierto? Del cilindro, agotada por esa esfera. Bueno, entonces el radio del cilindro es de 0 hasta 1, ¿vale? Y, ¿qué más? El ángulo, en este caso, θ, para poder pintar toda la región. ¿Cuál va a ser el ángulo? ¿Desde dónde va a ir el ángulo? Θ. ¿Desde 0 hasta pi medio? ¿Desde 0 hasta pi? ¿O tiene que dar toda la vuelta para pintarlo? ¿Desde 0 hasta dónde? Hasta 2pi. Muy bien. Y z sigue siendo z, así que z va desde 0 hasta esta función, pero ya con el cambio de variable, ¿cierto? Donde sabemos que x al cuadrado es r cuadrado coseno cuadrado de θ. Aquí es r cuadrado seno cuadrado de θ, que al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar algo mucho más simple. ¿Qué va a ser? Si de aquí, por ejemplo, lo llevamos a coordenadas cilíndricas, nos queda lo mismo, pero esto lo reemplazo por r cuadrado coseno cuadrado θ. Y este yo lo reemplazo por r cuadrado seno cuadrado θ. Seno cuadrado θ. Y aquí simplemente hacer un pequeño trabajo, ¿cierto? Y nos queda que eso es igual factorizando r cuadrado negativo, no es que aquí nos queda un más nos sale ese r cuadrado y nos queda aquí por esto. Y esto, estimado, sabemos que es igual a 1, ¿cierto? Entonces nos queda simplemente, recuerden que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, entonces nos queda simplemente el otro. Ahí salió. Entonces hace 1 y nos queda simplemente que todo esto lo reemplazo por 4 menos r cuadrado. Ya es harto más sencillo, si se pueden dar cuenta. Y esa es la gracia de la coordenada cilíndrica. La idea es no cambiarlo por algo más difícil, sino por algo más sencillo. Ya estaría. Entonces, z varía desde 0 hasta raíz de 4 menos r cuadrado. ¿Ya? Y esta función, ahí se me olvidó. Y en vez de y al cuadrado va a ser r cuadrado seno de θ. Y multiplicándolo también por r, ¿cierto? Por r, ¿cierto? Al final nos va a quedar r al cubo. ¿Ya? Esa sería la función. Eso es todo, ¿cierto? Y después ya resolverlo no es tan complicado, ¿cierto? No es para nada complicado, ¿ya? Bueno. Y vamos a dejarlo ahí, ¿cierto? Esa es la forma de llevar, entonces, de una... O sea, uno lo puede leer, ¿cierto? De dos maneras. Puedo leer directamente en coordenadas, coordenadas cilíndricas, si estoy trabajando en un cilindro. Yo sé automáticamente, como el cilindro está centrado en el origen, yo voy a leer, ¿cierto? Desde
0,2 pi, ¿ya? En el certamen hay un ejercicio donde tenía que leer de 0 a pi porque el cilindro estaba centrado en otra parte y estaba solamente desde 0 hasta pi se cerraba la curva, ¿ya? El radio, como es un cilindro radio 1, ¿cierto? Va de 0 hasta 1, porque está centrado 1. Si estuviera, por ejemplo, más arriba, podría ir fácilmente de 0 hasta 2, ¿cierto? Hasta donde queda la figura, hasta donde pinte la figura. Y con respecto a la altura, va desde 0 hasta esta esfera, ¿cierto? Que es despejando z, obtengo eso. Y llevando, ¿cierto? Esta función a coordenadas cilíndricas, me queda algo mucho más sencillo, ¿cierto? Entonces ahí estaría la función en coordenadas cilíndricas. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, eso es coordenadas cilíndricas. Si nos damos cuenta, son cálculos más sencillos, ya hay que trabajar con todas estas raíces. Y la aplicación de integrales triples, está el cálculo de volúmenes, como bien decía el compañero, ¿cierto? El volumen de un sólido, ¿cierto? De R3, una región sólida del espacio tridimensional, y se define el volumen de D como cuando la función es 1. Listo. Ejemplo, calcular el volumen de la región sólida acotada por arriba por la esfera y por abajo por el paraboloide circular, ¿vale? Entonces, despejando y igualando Z, queremos saber los puntos de intersección, ¿ya? Porque en este caso no nos da un cilindro que nos facilitaría toda la existencia porque veríamos automáticamente en X y Y dónde está la intersección, ¿ya? Aquí en la gráfica anterior, ¿cierto? Podríamos verlo. Aquí, ¿cierto? En X se intersectan en el radio del cilindro. Aquí también, ¿ya? Pero acá no. Entonces, despejando y volando Z, Z es igual, todo esto que restando, nos quedan raíz. Aquí está despejado Z, y de esta función ya está despejado Z. Resolviendo este sistema de ecuaciones no lineales, obtengo que Y es más o menos esta raíz. ¿Ya? Entonces tengo eso. ¿Vale? Y okay. Por tanto, bueno, cuando las dos funciones son iguales, llévale esto. Y para que las dos funciones en este caso sean, para que Y sea 0 y yo encuentre mi coordenada en eje X, reemplazo simplemente X por 1 y ahí se hace Y 0. Y ahí entonces tengo que X va entre 0 y 1. ¿Vale? Y va entre menos esta raíz hasta más esa raíz. Y Z va desde el paraboloide, ¿cierto? Paraboloide hasta esa esfera. Despejando Z. Siempre Z es igual a algo hasta Z es igual a algo. Eso serían las coordenadas cilíndricas, ¿vale? Y la función la hacemos 1 porque queremos calcular el volumen que está entre esta región y esta región, ¿ya? La orden sería de Z, de Y y el final de X, ¿ya? Bueno, y eso es todo, ¿cierto? Podríamos también verlo en coordenada cilíndrica, ¿ya? Debería ser la misma integral, ¿cierto? Pero ahí ustedes ya saben, ¿cierto? Ya saben cómo reemplazar la coordenada cilíndrica. ¿Ya? Aquí aparecería un R, esto sería raíz de 2 menos R cuadrado, esto sería simplemente R cuadrado, esto sería menos, esto ya no sería tan complejo, nos daríamos cuenta que como es una esfera que está centrada en el origen, esto también está centrado en el origen, sería desde 0 hasta 2pi, y esto sería teta, simplemente eso, y R, con la gráfica yo tenía que ver de dónde hasta dónde va R. Y al parecer R iría de 0 hasta 1 también, ¿ya? De 0 hasta 1.
¿ya? Porque x, el máximo valor de x era de 0 hasta 1, entonces el valor de, y como esto es algo circular, entonces r también ya es de 0 hasta 1. Y eso es todo. Y ahí, ¿cierto? Uno resuelve y sale más sencillo que trabajar con estas raíces más complicadas. Entonces aquí en Y se facilita mucho porque yo pinto solamente el ángulo, de 0 hasta 2pi. Listo. Se finí. Son suficientes. Y bueno, ahora ya eso es todo de coordenadas cilíndricas. Vamos a ver un poco de coordenadas esféricas. ¿Ya? Sea P un punto en 3 dimensiones, las coordenadas cartesianas, dado en coordenadas cartesianas aquí y z, las coordenadas esféricas de P son ρ, φ, teta. Dos ángulos, un radio pero en 3 dimensiones. Donde ρ es la longitud del vector OP, ¿vale? ¿Ya? Es decir, que ρ cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ese reemplazo nos va a facilitar la vida, ¿vale? Siempre ρ tomado como positivo, porque es una magnitud, ¿cierto? Teta es el ángulo que forma el semieje positivo de las x con la proyección del vector OP en el plano XY, ¿vale? Entonces teta se mueve en el plano XY y es el ángulo que forma el eje X positivo con la proyección, ¿cierto?, del vector OP. Y luego teta está entre 0 y 2pi. Phi es el ángulo que forma el semieje positivo de las z con el vector OP, ¿vale? Y la relación de las coordenadas cartesianas y las coordenadas esféricas viene dada por x es igual a rho seno de phi, coseno de teta, y es igual a rho seno de phi, seno de teta, y z es igual a rho coseno de phi. Sería la relación. ¿Ya? Además se cumple la siguiente relación entre las diferenciales. El diferencial ahora va a estar dado por menos rho cuadrado seno de phi, de rho, de phi, de teta. Antes era r de z, ¿cierto? De teta y de r. Ahora el diferencial está dado por esta expresión. ¿Ya? El jacobiano, esto es el jacobiano, ¿cierto? Nota eso. El determinante jacobiano. Se cumple el siguiente importante teorema, ¿cierto? Dada un dominio en R3, f es una función continua, entonces tengo que la integral triple es dada por esta expresión. Donde tengo que hacer un cambio de variable, ¿cierto? Donde x lo reemplazo por rho seno teta en la expresión, y lo reemplazo por esto, seno, rho, y z lo reemplazo por rho coseno de phi, y por el d, esto lo reemplazo por el jacobiano que nos da rho cuadrado seno de phi, de rho teta phi, ¿vale? Y bueno, y en otra región, ¿cierto? Donde D es la representación de coordenadas esféricas de la región D. ¿Ya? Ejercicio. Vamos a ver un ejemplo. Transformar las coordenadas rectangulares a cilíndricas y luego a esféricas. Y con eso ya vamos a quedar, yo creo que bastante bien en cuanto a tipo de coordenadas. ¿Ya? La idea es llevar estas coordenadas rectangulares, ¿cierto? O cartesianas, en coordenadas cilíndricas nos debería dar esto, ¿vale? Y en coordenadas esféricas nos debería dar esto, ¿ya? En este caso es mucho más fácil trabajar con coordenadas cilíndricas, pero las coordenadas esféricas nos da una suma integral y se complica un poco. ¿Ya? Lo vamos a explicar porque vamos a demostrar estas igualdades, ¿vale? Vamos a demostrar estas igualdades con despacio, ¿cierto? Y con cada paso. Es importante, si tienen alguna duda, pregunten, por favor. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo sería? Espera, déjame... vamos a agregar aquí una animación a esta. Ok. Listo. Coordenadas esféricas. Primero vamos a hallar estas coordenadas esféricas. Tenemos esta integral. Recordemos que... no, coordenadas esféricas no. Bueno, vamos a mostrar eso. Coordenadas
Estas son las coordenadas cilíndricas. Estas coordenadas cilíndricas. Ahora sí. Ahora sí, coordenadas cilíndricas. Bueno, tengo este integral, ¿cierto? Este ejercicio. Tengo coordenadas cartesianas. Lo llevamos a coordenadas cilíndricas, donde x es r coseno de teta, y es r seno de teta, y z es igual a z. Tenemos también esta identidad de que r cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Y el de ¿cierto? El diferencial, ¿cierto? Está dado por r, que es el determinante jacobiano, de z de r de teta. Bien. Entonces, ¿cómo llevaríamos esto a coordenada cilíndrica? Z observa que está entre 0 y esta raíz, ¿cierto? Y está entre 0 y esta raíz, y x está entre 0 y 2. ¿Ya? Entonces, si volamos z a esta función, ¿cierto? Obtenemos que z es mayor o igual que 0, porque tomamos solamente la raíz positiva. ¿Ya? Así que, y despejando, o sea, por lo tanto, si z es mayor o igual que 0, solamente trabajamos en la parte de arriba del plano, del espacio tridimensional. Solamente cuando z es positivo, ¿vale? Despejando, ¿cierto? Ordenando, tenemos que, en realidad, esta es una función que es una esfera de radio 4, ¿ya? Una esfera de radio 4, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora y igualándolo a esto, despejando. Observa que también y tiene solamente raíz positiva, por lo tanto, y va a ser igual a 0. O sea, aparte de trabajar arriba del espacio, también trabajamos donde y vale positivo nomás, ¿ya? Despejando nos queda esto, que es un cilindro de radio 4. ¿Vale? Un cilindro de radio 4. Perdón, de radio 2. De radio 2. ¿Vale? Entonces tenemos que la función está agotada y observa que y va también solamente a los positivos y observa que y está entre 0 y 2, así que también es positivo, de 0 a 2. ¿Vale? Entonces nos queda un sector de un cilindro, ¿vale? Y donde arriba no es plano, sino que arriba hay una esfera, ¿cierto? Que está cortado ahí. Esa sería entonces la región del sólido, ¿vale? Entonces, vamos a llevarlo entonces a coordenadas cilíndricas, esta integral, ¿vale? Observa que si nosotros miramos de arriba la función, lo que vamos a pintar el ángulo va a ser de θ igual a 0, desde el eje X, ¿cierto? Hasta θ es igual a pi medios. Entonces, θ va desde 0 hasta pi medios, ¿ya? Porque solamente tomamos un octante, ¿ya? Y como solamente θ se mueve en el plano XY, en este cuadrante, ¿cierto? Sería el ángulo de 0 hasta pi medios. R, como vemos el cilindro es de radio 2, así que R va a ser 2, ¿cierto? Siempre aquí va a ser 2, ¿vale? Mirándolo, ¿cierto? Desde arriba hacia abajo. Entonces tenemos esos valores, tenemos ya R y tenemos θ de dónde vas hasta dónde vas, y nos faltaría ver Z. Z iría igualmente de 0 hasta esta función, pero en coordenadas cilíndricas. Nos quería entonces θ va de 0 hasta pi medios. Bueno, aquí el orden, ¿cierto? Puede variar, no hay ningún problema, porque esto es una constante, ¿vale? R va de 0 hasta 2, ¿ya? Z va de 0 hasta esta raíz, pero si nosotros hacemos el mismo despeje que hicimos recién, esto nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado, esto nos da 1, que es simplemente menos R cuadrado, ¿vale? Dice menos R cuadrado en raíz. Todo esto es R, que bueno, lo mismo que raíz cuadrada, x cuadrado más y cuadrado, sabemos que es R cuadrado. Así que al final nos queda un R por R al cuadrado. Y esa es la primera parte, ¿cierto? Ahí está demostrando entonces de que esa integral triple pasa a esta integral
triple en coordenadas cilíndricas. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o consulta? ¿Sí? Clarín, como el agua. Ya. Bueno, aquí la mayoría de ustedes, creo que están estudiando en el mejor del ambiente. Yo sé que a lo mejor es muy temprano y todo el tema, pero ustedes están estudiando no por una nota, ¿cierto? La mayoría, porque muchos de ustedes ya pasaron, sino solamente por aprender. Y ahora estamos estudiando por aprender. El mejor ambiente que uno pueda tener, ¿cierto? Uno aprende relajadito, o sea, tomando atención, con calma, si tienen dudas, consultas. Así que creo que es un buen ambiente, ya cuando uno no está a esa presión. ¿Ya? ¿Quedó claro cómo trabajar las coordenadas cilíndricas? ¿Cierto? ¿Cómo llevar de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas? Sí. Bueno. Sí, profe, se entendió, pero igual es como que falta práctica porque es reciente. Es reciente, ¿cierto? Es reciente. Hemos hecho varios ejemplos, pero la idea es llevar, ¿cierto? Hacer estos cambios, ¿vale? Y dónde es importante este principio, ¿ya? Donde yo ocupo coordenada cilíndrica es cuando yo trabajo con zonas que están delimitadas por cilindros. Eso van a hacer que la función que está acá se lleve algo mucho más sencillo. En este caso, un R cuadrado. ¿Ya? Mucho más sencillo. ¿Ya? En este caso, todo esto se reemplaza por R, y por el tema del determinante del jacobiano me aparece otro R, nos da un R cuadrado. ¿Ya? La idea de las coordenadas cilíndricas es facilitarles la existencia a ustedes. ¿Ya? No trabajar con esto que es complicado, y trabajar con esto que es mucho más sencillo. Estos son constantes, y esto es una raíz, no tantas raíces. ¿Ya? Bueno. Ahora sí les voy a complicar un poco la existencia, porque en cuanto a coordenadas esféricas, las coordenadas esféricas son bastante sencillas cuando yo trabajo con esferas solamente, ¿vale? Pero cuando trabajo con cilindros, las coordenadas esféricas no son las más óptimas, ¿ya? ¿Ya? Cuando tengo una región con cilindros, yo trabajo en coordenadas cilíndricas porque es mucho más fácil. Cuando tengo ciertas coordenadas con esfera, yo trabajo en coordenadas esféricas porque es mucho más fácil, ¿ya? Pero cuando tengo cilindros y las llevo a coordenadas esféricas, se complica un poco, ¿vale? Así que esta demostración de esta parte puede que sea un poquito compleja. Le vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. ¿Se escucha bien o se escucha muy despacio? Se escucha bien, profe. Ya, muchas gracias, Jordana. Bueno, entonces tenemos este ejercicio. Vale. Entonces tenemos estos cambios que vamos a hacer. X lo reemplazamos por esto, Y por esto, Z por esto. Tenemos que ρ cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Esa sería, ¿cierto?, la identidad. Y tenemos, ¿cierto? Si esto, por ejemplo, fuera una esfera, entonces tendría una forma de X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, ¿cierto? Podría estar en raíz por el despeje de ρ. Entonces, todo esto lo reemplazo por ρ y ya está. Pero no es una esfera, este es un cilindro, ¿ya? Entonces, y el diferencial, ¿cierto? Va a estar dado por ρ cuadrado, ¿cierto? Seno de phi, de ρ, de phi y de teta, ¿ya? Recuerden que de phi es el ángulo que forma entre el eje Z y la gráfica, ¿cierto? El de teta es el ángulo que forma el eje X y la gráfica, ¿ya? Para pintar la gráfica. Bueno, entonces tenemos esta misma gráfica que teníamos anteriormente. Tenemos que teta va de 0 hasta pi medios, ¿cierto? Porque estamos en el primer octante. Ok. Phi, por otra parte, phi, si nosotros lo miramos, ¿cierto?, con respecto al eje Z, phi es el ángulo que va desde el eje Z hasta la gráfica, ¿cierto? O sea, perdón, phi, ¿cierto?, pintaría, bueno, desde 0, aquí sería pi sexto, hasta acá que sería pi medio, ¿cierto? Phi sería de 0 hasta pi medios también, ¿cierto? Pero aquí sucede algo interesante. El ρ
que es el radio que en realidad pinta toda esta gráfica, no es el mismo que el radio R, que va solamente en el plano, sino que este ρ se mueve en el espacio. Es un vector que se mueve en el espacio. En donde si observas, tiene comportamientos muy diferentes. ¿Ya? Mira, como el radio del cilindro, el radio del cilindro es 2, aquí sale 2, ¿cierto? Esto vale 2, ¿vale? Como la altura es este valor que está acá, ¿cierto? ¿Ya? Yo tengo entonces que este segmento va a valer 4. ¿Ya? Esto va a valer 4. ¿Vale? Esto vale 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que... vale 4. ¿Por qué vale 4? Porque si se das cuenta, hasta aquí esto es 4. Y como esto es una esfera, el radio que va, ¿cierto? Va a ser 4, 4, 4, 4, 4. Y aquí también va a ser 4. ¿Vale? Porque es una esfera, ¿cierto? Es como si lo cortamos acá en este plano. Esto es un círculo. Si aquí el radio es 4 del círculo, aquí también es 4 y aquí también va a ser 4. Entonces esto vale 4. ¿Vale? Tengo 2 y 4. Con esas dimensiones yo puedo calcular cuánto vale el ángulo en este punto, el ángulo phi. Por seno, yo tengo que cateto opuesto partido hipotenusa es igual a seno de phi. O sea, 2 cuartos es igual a seno de phi, es decir, 1/2. Despejando phi, tengo que phi es igual a seno a la menos 1 de 1/2, de donde phi es igual a pi sectos, ¿cierto? Entonces este sería el ángulo pi sectos. Desde acá, desde el eje Z hasta acá, es pi sectos. ¿Vale? Aquí en pi secto, ρ es constante porque es una esfera, así que siempre va a ser el mismo radio, ¿cierto? Y de aquí hasta acá, el ρ ya no va a ser constante. Aquí, por ejemplo, el radio vale 2, aquí el radio va a ir creciendo hasta llegar a 4. Entonces aquí el radio va variando. El ρ, ¿cierto? Que el radio tridimensional va variando. Aquí es constante, porque es una esfera, aquí va variando. Entonces, el ρ en este punto va a variar desde pi sextos hasta pi medio, va a ser diferente el ρ. Ya no va a ser constante, no va a ser de 0,4, va a ser variante. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del ángulo phi que yo estoy pintando. ¿Ya? Si el ángulo phi es pi medio, va a valer 2. Si el ángulo phi llega a pi sexto, va a valer 4. Entonces va a variar entre ese ángulo. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cierto? Tengo primero que todo que esto, ¿cierto? Igualando Z despejando, nos queda que es una esfera de radio 4, ¿cierto? Z se mueve, ¿cierto? En esta esfera de radio 4. Esta sería la función. Esta sería la gráfica de esta parte, de la esfera. Recordando esta identidad, tenemos que ρ cuadrado es igual a todo esto, ¿vale? De donde ρ por lo tanto es igual a cuadrado es igual a 16 y ρ por lo tanto es igual a 4. Siempre a raíz positiva, porque ρ es algo positivo, es un radio en 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces el ρ vale 4. ¿Ya? En la esfera el ρ vale 4. Este radio vale 4. ¿Vale? Siempre, aquí, 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 en cualquier parte. Aquí le quiero elegir. Ok. Por lo tanto, ya tenemos el radio, ¿cierto? En esta zona, el ρ que va de 0 hasta 4. Súper bien. Para la otra función, ¿cierto? Porque estas son unas funciones para el cilindro, ¿cierto? Que tiene esta coordenada x al cuadrado más y cuadrado es igual a 4, que es un cilindro de radio 2, esta parte rojita. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? Aquí yo no puedo decir, y aquí, esto es lo complicado, con coordenada esférica, yo no puedo decir, todo esto vale ρ, como cuando fuera una esfera, ¿cierto? Como ρ vale todo esto, entonces ρ lo reemplazo por esto, entonces ρ cuadrado es igual a 16, que es simple. Con la esfera es muy sencillo, trabajar coordenada esférica. Pero aquí no, porque me faltaría z cuadrado, que no existe. Entonces, aquí tengo solamente que reemplazar el x por esto, el y por esto, y veamos qué pasa. El x por todo, ¿cierto? Como está al cuadrado, es que todo esto al cuadrado. Más el y, reemplazamos por todo esto al cuadrado.
¿vale? Y todo es igual a 4. Bueno, entonces, aquí podemos factorizar, ¿cierto? Para sacar este coseno cuadrado y seno cuadrado. Como esto es rho cuadrado, seno cuadrado, seno cuadrado de phi, estamos bien. Factorizamos eso, nos queda esto. Esto nos da 1, así que nos queda solamente rho cuadrado, seno cuadrado de phi es igual a 4. Ya es más sencillo. Aplicamos raíz cuadrada, nos queda rho seno de phi es igual a 2. ¿Vale? Para este caso, bueno, seno de phi, en este caso, seno de phi, ¿cierto? Nos da nuestra componente acá en z, ¿cierto? Y z siempre es positivo, así que esto solamente toma una raíz positiva. Y rho, por definición, siempre es positivo también, ¿vale? Despejando rho, nos queda, ¿cierto? El seno queda dividiendo acá, que es 1 partido en seno, que es lo mismo que cosecante de phi, ¿ya? Ahí está rho. Por lo tanto, rho siempre va a ir desde 0 hasta ese punto. Va de 0 hasta 2 cosecante de phi. Entonces, claramente, teníamos la analogía que habíamos visto, que rho va a variar, no va a ser de 0 hasta 4, no va a ser de 0 hasta esta constante siempre, va a ser de 0 hasta algo que depende de este ángulo phi, ¿cierto? Va a depender porque va a variar desde 2 hasta 4, no como máximo, pero va a depender del ángulo phi, ¿ya? Entonces ahí está ahí está el medio del asunto, ya va de 0 hasta 2 cosecante de phi, ahí está la dependencia, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿O está claro? Bueno, si hay cualquier duda que tengan, me preguntan, no, ningún problema. Bueno, entonces tenemos ya el rho que va a valer diferentes valores en diferentes pintados. Tenemos entonces el teta, que siempre va a ir de 0 hasta pi medio, ningún problema con eso. Y nos quería ver, ¿cierto? El z, ¿cierto? O sea, la función, ¿cierto? Porque la reemplazamos. Y recuerda, ¿cierto? De esta expresión, ¿cierto? De que tenemos x al cuadrado mayor al cuadrado, ¿cierto? Que se reemplazó por esto. Y nos dio que x al cuadrado mayor al cuadrado, ¿cierto? Es igual a rho cuadrado seno cuadrado de phi. ¿Ya? Es igual a 4, ¿cierto? Esto es igual a esto, pero esto es igual a esto, y esto es igual a esto, ¿cierto? Entonces, tengo esta igualdad. Y que simplemente yo podría hacer todo el paso largo también de nuevo. Y nos da esto. Lo que antes nos daba r cuadrado para cilíndrica, ahora nos da esto. ¿Ya? Y por tanto, como la función está en raíz, aplico raíz y nos quedaría rho seno de phi. ¿Ya? Ahí entonces tengo como que reemplazar, ¿cierto? Y este diferencial es este diferencial entonces yo multiplico rho seno de phi por esto. Nos quedaría rho cubo seno cuadrado de phi. Y por todo esto que está acá. Entonces yo tengo mi integral, finalmente tengo mi integral. La primera parte lo vamos a pintar, ¿cierto? Teta va de 0 hasta 2pi, ¿cierto? Eso está en el plano XY. 0 hasta 2pi. Sube, siempre. ¿Ya? Eso es lo que se mueve, ¿cierto? Teta, ¿cierto? Desde el eje X hasta donde pinte la función. Súper bien. Por otra parte, aquí nos van a dar dos integrales porque phi lo voy a estudiar desde 0 hasta pi sexto, que se transforma una esfera, ¿cierto? En la parte de la esfera, en donde el rho va a estar desde 0 hasta 4, ¿cierto? De 0 hasta 4 en la esfera, ¿ya? De 0 hasta 4. ¿Y la función? ¿Cuál va a ser la función? La función va a ser este producto, el producto de la función con el determinante del jacobiano, ¿cierto? Que nos queda r por r al cubo, seno de phi por seno de phi, seno al cuadrado de phi, por de rho, de phi, de teta, ¿vale? Y rho va de 0 hasta 4, en esta parte. Luego, desde pi sextos hasta pi medios, desde pi sextos hasta pi medios, cuando phi vale de pi sextos y phi vale pi medios, perdón, pi sextos hasta pi medios, ¿cierto? El rho va a variar desde
El rho va a variar. Aquí me digo que esto no es 4. Excusemos. El rho va a variar, ¿cierto? Desde 0 hasta 2 cosecante. Desde pi sexto hasta pi medio, el rho va a variar desde 0 hasta 2 cosecante de phi. ¿Ya? Y el teta va a variar de 0 hasta pi medio también, ¿cierto? Siempre. De la misma función. Ahí entonces yo tengo transformada mi coordenada, mi integral triple de coordenadas cartesianas a mis coordenadas esféricas. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? Consulta. Hablen la borra que hay para siempre. Bueno, eso sería entonces lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Entonces tenemos que las coordenadas rectangulares serían esto, las coordenadas cilíndricas es igual a esto, y las coordenadas esféricas son esto, ¿vale? Y también su respectivo resultado. Con la coordenada cilíndrica es muy fácil obtener este resultado. Con la coordenada esférica no es tanto. Así que, pero como son iguales, las tres son iguales, ¿cierto? Entonces yo trabajo por la que es más fácil. Honestamente, aquí este integral conviene más abordarlo con la coordenada cilíndrica, ¿vale? Aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Que ustedes pueden ver, no lo hice, pero podríamos plantear el integral si lo quieran. Está agotada por arriba por esta circunferencia y abajo por la hoja superior del cono. Es un cono. Entonces, sería algo muy similar a la gráfica que hicimos recién. Calcular el volumen. Solamente que ahora la función sería 1. Creo que hicimos este mismo ejemplo, parece, ¿no? Solamente que la función era 1. Solamente que esto era z cuadrado, allá, y este es z no. Eso hace que esto sea más suave. Y esta es la esfera de radio 2 y la esfera de radio, o sea, paraboloide. Entonces es muy similar este asunto. Incluso voy a copiar esta, si es que no está, voy a copiar esta integral y la voy a llevar para abajo para poder dejarla aunque sea planteada. Este es z cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí cambia un poquito. Ok. Entonces, z va a ir desde dónde? Ahora despejando el z, va a ir desde esta raíz cuadrada de este asunto. SQRT x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Hasta esta función que es una esfera de radio 2. Aquí tiene que haber un 4. Despejando el z nos da eso. ¿Ya? El y, tengo que igualar estas funciones y el y me queda desde algo hasta algo que no sé en realidad. Tendría que hacer el sistema de ecuaciones y despejarlo. Esto es un poquito más complicado. Ya. Si mal no recuerdo, por la práctica, creo que esto era 2. Pero no me va a complicar mucho con esto, porque después lo llevaré a condenar a otras coordenadas y ya se hace mucho más simple. Y x, no sé. ¿Ya? Entonces es como un poquito complicado este asunto, ¿vale? Entonces cuando le llamamos a coordenadas, otro tipo de coordenadas, se hace esto mucho más sencillo. ¿Ya? ¿Cómo uno puede hacer esto más fácil? Graficando esta esfera de radio 4, y esta lista, y en este caso, este cono, ¿cierto? De x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí estaría. Esta parte superior del cono. Observemos.
listo. Aquí tenemos que igualar las ecuaciones, ¿cierto? Y ver hasta dónde se pinta el radio. Se ve hasta dónde se irá el radio en este punto. Bien. Aquí no se me ocurre cómo hacerlo honestamente. Bueno, aquí puedo trazar un GeoGebra, puedo usar la tecnología y trazar un segmento de este punto hasta acá y sé cuál es el radio en ese punto. Es una forma de hacerlo, ¿vale? Pero bueno. Esto lo vamos a dejar ahí, porque no sabemos de dónde hasta dónde va X. ¿Ya? Luego está lo que vimos el centro de masa, todo ese asunto, bla, bla, ¿cierto? Algunos problemas de aplicación y las conclusiones. ¿Ya? Bueno, ya esto en cuanto a la materia, ¿cierto? Ustedes querían también, bueno, no nos queda nada de tiempo, se nos acabó el tiempo. Pero les voy a dar igual un resumen, que es simplemente un mapa conceptual de EDO, para desarrollar y profundizar conceptos vistos a la fecha. Cuando ustedes ven una EDO, ¿qué es una EDO? Una ecuación diferencial ordinaria, de orden superior. ¿Ya? Ustedes van a observar de que hay ecuaciones de Bernoulli, que son una ecuación diferencial que tiene esta forma. Tiene esa forma. Una derivada de I por un polinomio por I sin derivar, por un polinomio por I elevado a N. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja esta ecuación diferencial? Se divide por I elevado a N y entonces se trabaja, ¿cierto? Con este Q de X solo, y aquí I partido en N, aquí nos queda 1, ¿cierto? Y esto I partido en N. Y eso nos da origen, ¿cierto? A una forma de este tipo, ¿ya? Una ecuación lineal, ¿ya? Tengo la I derivada, ¿cierto? Tengo un polinomio, ¿cierto? Depende de X por I, y tengo solamente este Q de X, ¿cierto? Es algo parecido, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se trabaja esto? Cuando llegamos a esta ecuación lineal, se multiplica por este término, que es el exponencial de la integral evaluada en X en la parte superior, por el polinomio P, pero evaluado en S, de S, que al final, bueno, igual es como harto denso porque hay una demostración de esto bien interesante, y está la ecuación lineal homogénea. La ecuación lineal homogénea es cuando yo tengo, ¿cierto?, la derivada enésima, más un polinomio por la derivada enésima menos 1, hasta el polinomio por I sin derivar, es igual a 0. Cuando igualamos a 0, cuando no está igualado a Q ni a un Q, ¿cierto?, nos queda esto. ¿Y qué más? Eso es una ecuación lineal homogénea, que es mucho más sencillo de resolver. Y la ecuación lineal no homogénea sería cuando está todo este mismo polinomio, pero igualado a otro polinomio. Igualado a otro polinomio. ¿Vale? También está un principio de superposición, que nos dice que la combinación lineal de las soluciones de una EDO homogénea es también una solución de la misma, además de tener estructura de espacio vectorial del mismo orden de la EDO. ¿Ya? Entonces, si tengo orden n, entonces la solución también va a tener ese mismo orden, ¿cierto? La combinación lineal. También trabajamos con un gaussiano que es parecido al jacobiano, ¿cierto? Que es tengo el gaussiano definido por W, que es el determinante de esta matriz, donde tengo y sub 1, y sub 2, y sub n, que son las soluciones. Las soluciones, ¿qué son soluciones? Cuando uno las soluciones son el valor de y, que cumple esta igualdad. Esa es una solución, el valor de y que cumple esta igualdad. En este caso, una vez encontrando las soluciones, ¿cierto? El gaussiano sería el determinante de las soluciones, la derivada de las soluciones, la segunda derivada de las soluciones, hasta la derivada de n-1 de las soluciones. Ese sería
la matriz del Browniano. También estaba la fórmula de Abel, que nos decía que el Browniano es igual al Browniano evaluado en un punto x sub 0 por el exponencial evaluado en menos la integral de x sub 0 desde ese punto hasta x por el polinomio, ¿cierto? Evaluado en u, de n, porque cierto, está hablando de el polinomio sub n. En este caso, ese polinomio. Y la ecuación con coeficientes constantes. Esta es la ecuación con coeficientes constantes. ¿Ya? Que es esta ecuación que hemos visto anteriormente, pero solo que estos polinomios no son polinomios, son constantes. ¿Ya? Tiene una solución general dada por constantes. Y variación de parámetros, que es lo que más se utiliza, y métodos aniquiladores. Bueno, esto en sí es todo el contenido que ustedes van a ver casi en NDO. ¿Ya? En gran parte. Entonces, bueno, es harto si quieren, por ejemplo, ya para poder ya practicar para su segundo semestre y que puedan usar este resumen y ver, ecuación de Bernoulli. Ustedes buscan en internet y ahí sale un ejemplo, van viendo, ecuación lineal diferencial. ¿Ya? Y ahí está. Eso sería como el índice, ¿vale? El índice. Esto uno lo pasa cuando una vez que ya vio esta materia, ¿ya? Bueno, y ese era el resumen de conclusiones. Es una filosofía. Si estás deprimido, estás viendo el pasado. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Así que eso ha sido la clase de hoy. Espero que les haya agradado. Nos veremos. No nos vemos más, pues. No nos vemos más. Así que tengan una excelente vacaciones. Los que ya salieron del ramo, pasaron muy bien, felicidades. Y el resto, los que quieren irse a recuperativo para mejorar una nota, el lunes, recuerden. La Daniela se hace una máquina del tiempo, siempre está ansiosa. A ver, si está ansiosa, están viviendo el futuro. Sí, interesante. Importante vivir el presente, Si estás en paz, estás viviendo el presente. Si estás deprimido, estás viviendo el pasado. Me gustó mucho este proverbio chino. Así que, eso. Nos vemos entonces en el recuperativo el lunes, los que quieran dar recuperativo, ¿cierto? Me gustaría saber si es que quiénes dan el certamen 1, el certamen 2, el certamen 3, porque imagínense que nadie del certamen 1. Así yo no fabrico el certamen 1. Solamente Yo, profe, ya, ¿cuál de ustedes? certamen 3, Jordana Salamanca. Ya, certamen 3. ¿Alguien más va a dar otro certamen? Certamen 2, certamen 1, ¿o no? ¿No? ¿No? Profe, ¿y cómo en esa instancia? Es que nunca he estado ahí. ¿En un certamen recuperativo? No. Vamos a hacer, bueno, yo voy a, igual como certamen 1, certamen 2, certamen 3, voy a subir igualmente el certamen recuperativo, ¿vale? En la DECA. En ADECA, ¿vale? Ahí van a estar los tres certámenes. Va a estar el certamen recuperativo 1, certamen recuperativo 2, certamen recuperativo 3, ya es lo posible. Y voy a tratar de conectarme a una reunión 10 minutos antes para leer las instrucciones, pero ahora que lo pienso igual va a ser un poquito complicado porque van a ser 3 tipos de certámenes. 3 certámenes. Sí, Mejor que si se conecta y alguien tiene duda, le pregunte. Ya, sí, yo creo Porque que así menos engorroso y menos tiempo en explicar cada uno. ahora si todos van a dar solamente certamen 3, va a ser mucho más sencillo. Ya, pero igual vamos a tratar de hacer una reunión, ¿ya? Vamos a tratar de hacer una reunión y para leerlo, ¿cierto? Porque hasta ahora nadie más me ha dicho por un certamen recuperativo más que usted. Pero sé que hay algunos que lo necesitan. Sí, yo vi las notas y hay algunos que necesitan. No sé si lo van a dar o... Así que nos vamos a conectar 10 minutos antes, ¿cierto? Al certamen para poder dar las instrucciones, leer el certamen, ¿vale? Y Ya, profe. eso. El resto que tengan unas excelentes vacaciones y
Y lo Igual, demás, profe. gracias, muchas gracias. Que disfruten, que lo pasen bien, que vivan el presente para que estén en paz. Y eso, muchas bendiciones, un gusto compartir con ustedes en este semestre. Chao, profe. Igualmente, profe. Chao, Igualmente. profe. Chao, que estén muy bien, chicos. Felices Nos vacaciones. vemos el lunes, profe. Que tenga buen día. Sí, igual, bendiciones.